Para continuar con nuestra agenda académica en el curso de Salud Sexual y Reproductiva, Bienestar para la Mujer, Familia y Comunidad, Sociedad en general, vamos a continuar con un tema de suma importancia que apoya de una manera fundamental, básica, importante, los temas que hemos visto durante todo el curso y hace referencia a la comunicación en salud. La comunicación es un proceso que nos han enseñado desde nuestro bachillerato, es un proceso en donde hay un mensaje, hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, eso lo conocemos todo. Pero más allá del proceso de comunicación y de todos sus componentes, hay que profundizar en ciertos elementos que nos van a ayudar a que nuestra comunicación sea asertiva, sea efectiva, sea exitosa y logre los propósitos que realmente tenemos cuando nos comunicamos. La comunicación interpersonal entonces se considera como una comunicación entre personas que comparten un espacio físico, en donde se dan pues entre dos o más personas y están compartiendo un espacio físico. Es muy importante entonces desarrollar. No nacemos pues sabiendo o con estas cualidades innatas, pero sí podemos desarrollar habilidades para una comunicación exitosa en cualquier ámbito que estemos, no solamente en el ámbito de salud, en otros ámbitos también son muy útiles estas recomendaciones. Entonces las habilidades de la comunicación están compuestas por estos elementos: escuchar con atención, tono y volumen de la voz, parafrasear, escucha activa, elogios o incentivos, manejo de conflictos, manejo de imaginarios, asertividad y una cosa muy importante, y es el saber hacer preguntas cuando queremos información importante con nuestro interlocutor. Entonces vamos a explicar cada uno de los elementos que conforman estas habilidades de la comunicación. En primer lugar tenemos escuchar con atención. Escuchar con atención significa poner interés, ser tolerantes, nunca perder el contacto visual con la otra persona, no interrumpir a la otra persona porque estamos ahí realmente siendo irrespetuosos, queriendo nosotros imponer de pronto nuestras ideas. La velocidad y el escucha, o sea, hablar con calma, de manera clara, que el otro pueda entender todo el mensaje que estamos dando y a su vez nos pueda dar su respuesta. Conservar siempre la idea central del tema que en el momento estamos tratando, y siempre hay pues algo de emotividad que tú muestres en tu expresión no verbal, en tu expresión facial, ese interés por la otra persona, y no solamente por lo que dice, sino por sus sentimientos, como lo veremos más adelante. Bueno, otra habilidad de otro elemento de la comunicación es el tono y el volumen de la voz. Si de acuerdo a esto, si hablamos fuerte, si hablamos gritado, si hablamos de una manera imperativa, como imponiéndonos nuestros conceptos, esto puede demostrar una falta de interés hacia el otro, que no nos interesa sino lo que nosotros estamos diciendo y convencer al otro de mis ideas, y esa no es la idea de tener una conversación que sea realmente efectiva. Hay que modificar entonces hábitos y actitudes desde nosotros mismos, es decir, cada uno los invito a reflexionar sobre nuestra comunicación, realmente cómo es, no solamente en ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito social, cuál es mi norte cuando yo me estoy comunicando. Incorporación entonces es incorporar los elementos positivos que debemos desarrollar en la comunicación para lograr realmente lo que queremos en esta comunicación. Otra habilidad es parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Parafrasear es repetir
un resumen de lo que la otra persona está diciendo. Es muy importante porque esto significa que estamos interesados y que realmente estamos poniendo atención a la conversación. Por ejemplo, que me digan, no, es que a mí me dijeron que el dispositivo se encarna en el útero y eso es muy peligroso y me puede dar cáncer. Entonces uno, para parafrasear, dice, lo que quieres decir es que el dispositivo entonces se te puede quedar en el útero y eso te puede causar daño, como el cáncer. Entonces esa es la forma de parafrasear y ahí estamos reafirmando y que sí estamos comprendiendo la idea de nuestro interlocutor. Otro elemento que también hace parte de la comunicación es la escucha activa. Comunicar al otro que lo aceptas y comprende tanto sus ideas como sus sentimientos, como dije inicialmente. Hay parte de emotividad, o sea, hay una persona que te está contando algo, que te está diciendo lo que siente respecto al tema que estás trabajando. Entonces debemos escucharlos, poner atención, mostrar interés por este tema. Elogios o incentivos. A todas las personas nos gusta que se resalte lo que estamos diciendo, que sí es importante, porque eso anima, eso da confianza a nuestro interlocutor a seguir conversando y a seguir diciendo sus ideas, sus opiniones y sus sentimientos, y eso a la vez nos va a dar más herramientas para nosotros intervenir en la situación de salud o familiar o social que en el momento estemos abordando. También ayuda a que la relación médico-paciente, enfermera-paciente, psicólogo-paciente, trabajadora social-paciente sea cordial, sea armoniosa. El manejo de conflictos, otro de los elementos que incluimos aquí, siempre de pronto vamos a encontrar en nuestro trabajo, en nuestros entornos, conflictos, personas que no van a estar de acuerdo siempre con las opiniones que nosotros estamos dando. Entonces eso hay que saberlo manejar de una manera productiva, de una manera en que tomemos ese conflicto como un aprendizaje, en donde quede clara en nuestra idea, pero también que respetamos esa opinión de la otra persona sin entrar a debates que de pronto no van a llevar a soluciones que realmente sean productivas. Entonces, la invitación es que nosotros busquemos respuestas realmente constructiva, ¿cierto? Orientar a resolver ese conflicto, orientar a dejar claro que no estamos en contra de la persona, que de pronto diferimos de las ideas, pero que eso se respeta. Propuesta positiva es cuando nosotros asumimos la responsabilidad de afrontar nuestras ideas y de aceptarlas del otro. Aclaramos considerando nuestra perspectiva y la perspectiva de la otra persona. Lo resolvemos a través de conversaciones que sean productivas, que ese es el final que queremos. Bueno, tú tienes tu opinión, yo al respecto pienso esto o otro, es posible que en parte tengas razón y que yo también la tenga, pero entonces que sea en un contexto totalmente de diálogo armonioso y teniendo presente que las dos partes tienen saberes que son importantes y que no podemos descalificar. La asertividad. La asertividad consiste en expresar de una manera clara, de una manera directa, comprensible nuestras ideas, nuestras opiniones, pero respetando al otro. Nunca puede haber irrespeto, nunca puede haber intolerancia, nunca podemos dejar entrever descalificación por las opiniones del otro. Recuerden que el conocimiento, todas las personas tenemos nuestros saberes y venimos cargados con nuestros saberes y hay que respetar la posición de los otros, pero sin sacrificar nuestras propias opiniones. Los imaginarios es una construcción cultural que de tanto irse repitiendo como de generación en generación se pueden institucionalizar. Los imaginarios cuando son así y van en contra de pronto de políticas públicas en favor de la salud, pueden inclusive
ser contradictorias. Cuando es así, es importante saber intervenirlas, pero cuando el imaginario realmente no está haciendo ningún daño a ninguna comunidad, a ningún usuario, a ninguna persona, lo podemos asumir como una parte de su cultura, como una parte de sus creencias, dependiendo de la parte cultural, de donde venga, de la comunidad. Entonces se pueden respetar y además agregar los demás conocimientos que nosotros traemos desde nuestros propios saberes. Entonces, si hace daño, lo intervenimos de una manera respetuosa, y si no, lo aceptamos, lo toleramos y adicionamos nuestro propio saber. Aparte de hacer preguntas, también es un elemento muy importante porque son diferentes las preguntas que podemos realizar, y dependiendo de cómo la hagamos y qué clase de preguntas realicemos, va a ser también la información y la calidad de información que vamos a recibir de nuestro interlocutor. Entonces hay preguntas cerradas, son aquellas que dan respuestas precisas, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Son respuestas que son cortas, te dan una información precisa, específica y no más. Tenemos las preguntas abiertas, son preguntas que te dan una máxima información del tema que tú quieres tratar. Por ejemplo, ¿qué piensas del condón? ¿Por qué consideras que el dispositivo puede ser peligroso para ti? Entonces son preguntas que te van a dar información suficiente, amplia, para tú poder intervenir las cosas que en el momento de pronto estén erradas o que se necesiten. Otra clase de preguntas son las de profundidad, y realizamos cuando queremos obtener más información aparte de la que nos dijeron con una pregunta abierta. Entonces, por ejemplo, ¿me podrías explicar por qué le tienes miedo al dispositivo? ¿O por qué le tienes miedo a esta prueba para VIH? Y entonces nos va dando elementos para nosotros también seguir orientando y apoyando a esa otra persona. Preguntas tendenciosas o inducidas son aquellas preguntas que no tienen otra alternativa de respuesta sino decir sí o no. Realmente no se recomienda mucho. Entonces, ¿te pareció bien el método que escogiste? Sí. ¿Sabes cómo lo vas a utilizar? Sí. Entonces, realmente no nos va a dar elementos para decir que esta persona entendió el tema, realmente quedó claro, realmente se va con herramientas y elementos suficientes para trabajar la situación que sea que le hayamos querido resolver. Entonces, la recomendación que nos dan pues para esta parte de la comunicación es que iniciemos siempre con preguntas cerradas, ¿cierto? O sea, ¿cómo es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Porque eso nos va a dar elementos también de enfocar algunos temas. Continúe con preguntas abiertas porque te va a dar información, te van a dar elementos que te van a ir orientando de cómo intervenir las diferentes situaciones, y de profundidad cuando sea necesario. O sea, que evite las preguntas que sean tendenciosas, que no tengan sino una opción de respuesta, sí o no. Estas evitémoslo porque realmente no van a alimentar de una manera productiva la comunicación que en el momento tenemos, y también van a dificultar a que la comunicación sea realmente exitosa y que consigamos los logros que realmente nos hemos propuesto en una consulta de cualquier índole. Aquí les quiero compartir lo que significa una distorsión del mensaje cuando lo manejamos mal. Entonces miren aquí, del capitán al teniente. Entonces, ¿qué dice el capitán al teniente? Le dice: teniente, mañana va a ocurrir un eclipse de sol. Le ordeno que el batallón que está en formación en el campo de ejercicios, usando el uniforme de gala, donde daré explicaciones sobre el fenómeno raro que no ocurre todos los días. Si llueve no se podrá observar nada, y en este caso el batallón se quedará dentro del cuartel. Entonces, esto dijo el capitán al teniente. Sigamos. Ahora lo que le dice el teniente al sargento: sargento, por orden del capitán, mañana tenemos un eclipse de sol.
En uniforme de gala, todo el batallón deberá estar en formación en el campo de ejercicios donde el capitán dará las explicaciones necesarias, lo que no ocurre todos los días. Si llueve, el fenómeno ocurrirá adentro del cuartel. Mire cómo ya hubo un gran cambio de un mensaje a otro y todo lo que sigue cambiando. Ahora del sargento al cabo. Cabo, nuestro capitán hará mañana un eclipse de sol en el campo de ejercicio. Si llueve, lo que no ocurre todos los días, no se podrá ver nada. En uniforme de gala, el capitán dará las explicaciones necesarias dentro del cuartel. Entonces ha variado muchísimo, sigue variando del cabo a los soldados. Soldados, mañana para recibir el eclipse que dará explicaciones necesarias sobre el capitán, el fenómeno deberá ser en uniforme de ejercicios. Esto es, si no llueve. Adentro del cuartel lo que ocurre todos los días. Entonces, mire, importante que el mensaje sea claro, importante que no haya muchos intermediarios, importante que si va la comunicación va dirigida, debe ser escalonada, ojalá sea por escrita para que no haya malos entendidos, porque siempre, y lo hemos visto en los ejercicios de teléfono roto también, lo que decimos cuando quiere llegar a realmente donde queremos que llegue, llega de una manera errada, distorsionada. Es como el mensaje pues de la comunicación que les acabé de leer. Voy a compartirles ahora un modelo de atención que pretende ser integral en una consulta cualquiera que tengamos en cualquier contexto de salud. Entonces, en primer lugar, este es un modelo realizado por Margarita Díaz y Daniel Thompson, que son unos compañeros de Brasil y que buscan con esto también apoyarnos y darnos elementos para que cuando estemos en una consulta tengamos presente elementos importantes para que nuestra comunicación y nuestra atención sea la mejor posible. Entonces, en un primer paso está establecer una relación cordial y de confianza con los usuarios. En dónde hace un papel importantísimo la comunicación con el desarrollo de los elementos que acabamos de revisar. El paso 2 es identificar las necesidades de nuestros usuarios. Entonces es importante porque yo identifico las necesidades y tengo que responder, tengo que dar solución a esas necesidades, porque si no, nuestro usuario se va a ir totalmente inconforme, vino por algo y resulta que ese algo no se lo resolvieron y se fue con las mismas dudas y el mismo problema. Ese es el paso 3. El paso 4 es verificar la comprensión de los usuarios. Este paso también es muy importante porque aquí entran en juego esas preguntas que decíamos, es decir, no podemos preguntar, ¿entendió cómo va a utilizar este método? ¿Entendió cómo se debe cuidar de las ITS? No, debemos hacer preguntas abiertas que realmente nos digan que sí, el tema quedó comprendido. Cuéntame cómo vas a usar el método y cuándo vas a descansar y cuándo reinicias. Entonces, y así. Y cuéntame qué síntomas vas a tener en cuenta para estar pendientes si tienes o no tienes una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, son preguntas que deben ser abiertas para nosotros realmente quedar tranquilos que la persona quedó clara con el tema que estábamos trabajando. El paso 5 es mantener una relación cordial con los usuarios, la empatía, la relación médico-paciente, enfermera-paciente, profesional de la salud paciente que tengamos va a ser de importancia para los seguimientos y para próximos encuentros con estos usuarios. Entonces, el primer paso que es establecer una relación cordial, lo primero que está es saludar, presentarse, llamar por el nombre, crear un ambiente de confianza agradable, garantizar privacidad, hacer comentarios generales como para romper el hielo, hablar de la confidencialidad de los temas que estamos abordando. Entonces, en el segundo paso es identificar las necesidades del usuario usando técnicas de comunicación. Entonces, la comunicación verbal es supremamente importante, básica, fundamental. Preguntas adecuadas en un tono agradable, conciliador, utilizar elogios y incentivos, decirle a esa persona que bueno, que hayas venido
a mirar, a trabajar la parte de tu planificación. Qué bueno que vengas a aclarar las dudas que tienes sobre esta posible enfermedad. ¿Por qué? Porque es una persona que ya está siendo responsable con su autogestión, del cuidado de su salud. El lenguaje no verbal es supremamente importante. Yo puedo querer decir una cosa, pero una sola alzada de cejas, una sola ceñir las cejas, voltear la boca para un lado, el movimiento de las manos puede indicar descalificación o desaprobación de la información que estoy recibiendo de mi interlocutor. Entonces es muy importante manejar eso, escuchar con atención elementos que son de la comunicación, tener una postura inclinada hacia la persona, tener contacto visual, tener apoyos visuales, expresión en el rostro que sea agradable, que sea cordial, que no quiera decir desaprobación en ningún momento. El paso 3 responde a las necesidades de los usuarios. Es poder nosotros tener la habilidad de adquirir información clara, correcta de esa persona y a la vez darla, ¿cierto? Para que haya una real interacción y realmente haya una solución de la situación que queremos en el momento resolver. El lenguaje debe ser adecuado, no debe ser tan técnico que a veces caemos en esos errores, y tener un apoyo visual para facilitar la comprensión de lo que estamos queriendo comunicar. El cuarto paso es verificar la comprensión de los usuarios, como dijimos anteriormente, de acuerdo a preguntas abiertas, de acuerdo a irlo llevando a todo lo que nosotros quisimos comunicar en el momento. A veces nos llevamos sorpresas y nos entienden totalmente lo contrario de lo que queremos expresar, y si es necesario y encontramos que realmente no nos han entendido la idea y de lo correcto que debe hacerse en determinado tema, volvemos a repetir y volvemos a verificar. Pero es importante que la persona quede clara con la solución que le dio a su situación, o que le ayudamos nosotros a darle solución a la situación específica que esté tratando. El quinto paso es mantener una relación cordial con los usuarios. Esto es importante porque nos va a dar elementos para hacer un buen seguimiento de la situación de salud que en el momento estemos abordando. Ponerse a disposición del usuario, darles confianza, planificar ese seguimiento. Puede ser telefónico, puede ser con horarios flexibles, como veremos más adelante en otra teleconferencia. Entonces es muy importante que nosotros dejemos esa puerta abierta y que esa persona tenga confianza en venir a decirnos: recuérdame tal cosa, me está yendo de tal manera, ¿por qué no me explicas nuevamente esto? En fin, pero que dejemos la puerta abierta para hacer un seguimiento de las diferentes situaciones que estemos abordando con nuestros diferentes usuarios. Entonces la reflexión de esta teleconferencia está enfocada en que reflexionemos cómo nos estamos comunicando. Me comunico de una manera asertiva, de una manera adecuada, de una manera cordial. Estoy dando la oportunidad que el otro también se comunique. Esto es básico desarrollar todas estas habilidades que nos van a dar las herramientas necesarias para que nuestras consultas en diferentes temas sean lo más efectiva, productiva para nuestros usuarios. Muchas gracias. Esperemos entonces que pongamos en práctica y comencemos a desarrollar de pronto aquellos elementos en que no nos sintamos tan fuerte. Esto es de un diario practicar en todos los momentos de nuestra vida. Hasta aquí lo que le quería compartir en esta teleconferencia.